Suscríbete porque es gratis. Esta es la historia de Jim Jones y la secta que fundó. Una historia real de fanatismo, maltrato y muerte que se saldó con las vidas de más de 900 personas, incluyendo un senador de Estados Unidos y el propio fundador del Templo del Pueblo. Hoy en día, el peligro de las sectas destructivas es muy palpable en nuestra sociedad, pero uno de los ejemplos más relevantes es el del Templo del Pueblo, fundada por Jim Jones, que terminó en un suicidio en masa de 900 personas, y hoy queremos contaros la historia del mayor suicidio en masa de la humanidad, así que repasaremos su historia, su ideología y las técnicas de control mental que utilizaban. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Estados Unidos, en Crete, Indiana, en la cuna de unos campesinos galeses y escoceses. Se sentía fascinado por la religión y sentía auténtico fervor por ser pastor o predicador. Aprendía de todas las religiones de corte cristiana de Estados Unidos. Tras acabar sus estudios en 1949, contrajo matrimonio con la enfermera Marceline Baldwin. En 1952, se unió como auxiliar a una iglesia metodista y su influencia fue creciendo en el círculo de la congregación, y no tenía el más mínimo reparo en mentir en la congregación, afirmando que tenía ancestros cherokees. También empezó a estudiar como pastor. Como pastor, fueron varias sus críticas contra el racismo y a hablar espectacularmente bien del comunismo y el autoritarismo del que hacía gala Stalin. Eso lo llevó a rodearse de miembros del Partido Comunista, pero poco a poco empezó a separarse debido a las críticas de otros comunistas hacia Stalin, al que Jones admiraba casi como a Jesucristo. Durante los años 60 fueron muchas y notables las obras de caridad desde su iglesia, como ayudar a drogadictos, personas sin hogar y sus continuas luchas por los derechos civiles de la gente de color. Entró en conflicto con otras denominaciones religiosas por sus opiniones abiertamente comunistas y por rechazar la Biblia y tener la osadía de considerarse una divinidad a la altura de Jesucristo. En 1965 se trasladó a la localidad de Ukiah con sus 140 seguidores para dejar atrás a sus detractores y crear una comunidad agrícola aislada del mundo. Allí se dio cuenta que su capacidad de conseguir nuevos adeptos era escasa, así que al poco tiempo partieron hacia Los Ángeles y San Francisco, donde se asentarían finalmente en esta última en 1972. Y esta vez empezando una ideología totalmente comunista, y a realizar sanciones por fe, dejando a todo el mundo fascinado por la disciplina de sus feligreses. Formó una familia con sus hijos biológicos y 6 niños más que había adoptado de diferente raza, para así tener una familia arcoíris, como él lo denominaba. En aquel momento, su secta era ya enorme, siendo de las pocas racialmente mixtas, ya que contaba con unos 3.000 miembros afroamericanos. Aquí empezaron las críticas hacia su comunidad, ya que empezó la explotación laboral, brutales palizas, además de privación del sueño para que fueran sumisos y acataran las órdenes de Jones sin rechistar ni cuestionarse lo más mínimo. Los líderes locales apoyaron a Jim Jones, abogando que luchaba abiertamente contra la discriminación racial y dando hincapié a sus obras benéficas emprendidas por Jones, llevándolo a ganar el premio Martin Luther King en 1977. En junio de ese mismo año, partió hacia Guyana en América del Sur, fundando allí Jonestown, diciéndole a sus adeptos que ese sería un paraíso en la tierra y que debían alejarse del capitalismo, el consumismo y las falsas ideas religiosas. Guyana lo recibió con los brazos abiertos, gracias al poder económico y social que acaparaba el carismático líder del Templo del Pueblo. Allí continuó con sus tácticas de amenazas, explotación, enormes palizas, privación del sueño y maltrato psicológico de todo tipo. Pero no era suficiente para mantener su reino del terror, así que empezó a sumir a la población en un estado de inquietud, alegando que el fin del mundo estaba cada vez más cerca y que el anticristo era el gobernante del capitalismo y que quería destruir la congregación. En noviembre de 1978, el congresista de los Estados Unidos Leo Ryan viajó a Jonestown para realizar una investigación sobre la situación y determinar si existían los abusos de los que se habían hecho eco los medios de comunicación.
y así todo el que quisiera volver a Norteamérica lo pudiera hacer con el amparo del congresista. Varios quisieron irse con Leo Ryan, y el reverendo Jones clamó: «No se puede llevar a mi pueblo», y asesinaron brutalmente al político. Tras eso, reunió a los líderes de la secta y planearon el suicidio masivo de 912 personas con cianuro, alegando que el fascismo acabaría sin piedad con el templo del pueblo y que la muerte era la manera de ascender espiritualmente, o que eso no era suicidio sino una revolución. La mayoría de sus seguidores se envenenaron con cianuro y los niños y bebés los mataron sus propios padres. Jones fue encontrado muerto por un disparo de escopeta en la cara entre los 912 sectarios. Esta es una de las historias más oscuras sobre las sectas que sin duda horrorizó al mundo en su momento. Una tragedia que jamás debería volverse a repetir. Se debe aclarar que las creencias religiosas o la espiritualidad pueden ser beneficiosas para el ser humano, siempre y cuando no se cubran con arrogancias o actos autodestructivos, como es el templo del pueblo, la puerta del cielo o los hijos de Dios, que sin duda han mostrado la peor cara de las religiones. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.